Buenos días, yo soy Natia Niklicek, soy residente de primer año de oftalmología y hoy día voy a comentarles sobre el síndrome tóxico del segmento anterior. Esta es una patología más bien reciente. En 1970 se describieron los primeros casos como una endoftalmitis estéril no infecciosa. Y en realidad se trataba como endoftalmitis, no mejoraba con los antibióticos y después se fue agregando los corticoides y ahí empezaron a entender un poco que era más bien un proceso inflamatorio. En el 89 se describió que se asociaba a los residuos del pulido del lente intraocular y el 92 Monson recién lo describió con el nombre que lo conocemos ahora, el síndrome tóxico del segmento anterior, que es una reacción inflamatoria aguda y estéril del segmento anterior que es consecuencia de la introducción de una sustancia tóxica durante la cirugía o posterior a la cirugía del segmento anterior. La incidencia es desconocida, se describe por reportes de casos o series de casos hasta un 2%. Y en el año 2006, en Estados Unidos y en Canadá, en más de 100 centros quirúrgicos se documentaron casos de TAS que no se pudo identificar la causa y fue por esto que el 2007 la Sociedad Americana de Catarata y de Cirugía Refractiva desarrolló el grupo de trabajo de TAS. Y lo que se hizo fue hacer un cuestionario que estaba abierto internacionalmente para que se fueran reportando los casos y se recopiló información desde el 2010, desde 2007 al 2012, recibiendo informes de 1.454 casos en todo el mundo, de un total de 66.000 operaciones. Se han descrito distintos brotes en distintas partes del mundo de casos de TAS. Por ejemplo, en Japón, Suzuki y Oshika describieron casos secundarios a el lente intraocular. Suzuki porque estaba contaminado con aluminio, Oshika porque habían restos de metales pesados en la producción del lente intraocular. También se han descrito endotoxinas presentes en las soluciones salinas balanceadas por las sustancias viscoelásticas, por antibiótico intracameral como la cefuroxima, o por los OVD, que son los dispositivos oculares de viscoelástico, que en realidad es porque quedan restos de viscoelástico dentro de las cánulas, de las guías del FACO, y muchas que no se han podido identificar la causa. Entonces, en esta recopilación de información del grupo de trabajo de TAS, en realidad, la mayoría de las causas, más del 50%, no se encontró una causa concreta, pero sí se identificó que lo principal era el proceso de limpieza y esterilización de los instrumentos quirúrgicos. Y en realidad la conclusión es que cualquier elemento que ingresa a la cámara anterior puede producir TAS. Es importante que hay también factores del paciente en este trabajo del 2017, que es un estudio retrospectivo de caso y control que estudió 26 ojos de 26 pacientes que tuvieron TAS versus 39 ojos de 39 pacientes que no tuvieron TAS, y ambos grupos con cirugías que no tuvieron complicaciones, el mismo equipo quirúrgico y en intervalo de tiempo igual, desde el 2013 al 2015. Y acá se identificaron factores sistémicos del paciente que aumentaba el riesgo de tener TAS, que era la diabetes mal controlada, la hipertensión, la hiperlipidemia, la cardiopatía isquémica crónica, enfermedad renal crónica y la elevación de niveles de plaquetas en sangre. Y en realidad todas estas patologías lo que traducen es que hay una inflamación sistémica crónica. Y a nivel ocular, los factores que se descubrieron fue la retinopatía diabética proliferativa y el síndrome de pseudoesfoliación. Hay muchos productos que se emplean en la cirugía que pueden producir TAS, los antibióticos intracamerales, las soluciones salinas balanceadas, ya sea porque hay un cambio en el pH, en la osmolaridad, en la composición iónica, o se detectan endotoxinas en su producción. Los conservantes de los fármacos, lo más conocido es el cloruro de benzalconio, que está presente en los anestésicos, que la dosis habitual que está en los anestésicos es 10 veces la tolerable en la cámara anterior. O los metilparabenos de los anestésicos, el bisulfito, metabisulfito de la epinefrina, y los viscoelásticos. Se ha encontrado que hay endotoxinas en la fabricación, o también los OVD que yo les contaba, que son restos de residuos tras la esterilización que quedan en las cánulas o en los instrumentos quirúrgicos. También los lentes intraoculares, como les había mencionado, y el azul tripán,
también se ha detectado que el genérico que tenga alta cantidad de impurezas también se asocia a mayor riesgo de TAS. Y hay otras soluciones que no son del mismo acto quirúrgico, pero que se pueden asociar a TAS, que es, por ejemplo, el talco de los guantes. Al tratar de preparar el lente intraocular, como dentro del guante se asociado a TAS, los ungüentos oftálmicos usados después de la cirugía pueden ingresar a la cámara anterior por un efecto válvula de la herida quirúrgica. También, como les decía, el proceso de limpieza y esterilización. Se ha visto que los detergentes enzimáticos que se han usado para apurar la esterilización entre cirugías quedan en el lumen de las cánulas y el material quirúrgico y se introducen a la cámara interior en la cirugía que viene después. Y eso se ha asociado a TAS. Y también residuos de sulfato, cobre, zinc en el autoclave, el glutaraldehído, la degeneración del instrumento quirúrgico en la esterilización también puede producir TAS, y las endotoxinas de las bacterias gram negativas que son termoestables. Entonces, esto es parte de la membrana celular de las bacterias, que la bacteria muere, pero queda estas lipoproteínas que no se destruyen con el autoclave. Y eso también produce TAS. Y el problema es que, bueno, esta sustancia tóxica ingresa a la cámara anterior y se produce un daño celular tóxico. También se ven producción de radicales libres en la misma cirugía de catarata. El uso del FACO, del ultrasonido, puede producir radicales libres, que esto aumenta la inflamación, y la liberación de citoquinas, de una respuesta inmune, una inflamación, va a generar alteración de la barrera hematoacuosa. Al aumentar el filtrado de células inflamatorias, va a aumentar la reacción de la cámara anterior, la inflamación y las consecuencias clínicas que vamos a ver enseguida. Entonces se produce este daño de necrosis celular en el endotelio, en el iris y en el trabéculo, y eso nos va a mostrar la clínica que vamos a encontrar, y es un daño que es más bien rápido, de 12 a 48 horas en el postoperatorio, y a veces puede ser antes o puede ser después. El paciente va a tener visión borrosa, ojo rojo, y en general no hay dolor, pero puede ser un dolor leve. Se describe que en frecuencia los hallazgos clínicos los más frecuentes son las células en cámara anterior o FLAIR, con un 99%, inyección conjuntival un 41%, los precipitados queráticos, el hipopión y el edema corneal, que lo destaco porque si bien no es lo más frecuente, es lo más característico, que es un edema corneal que es difuso, de limbo a limbo. También puede haber edema de párpados, pero en general es leve, y en casos en donde la inflamación no se logra controlar, vamos a encontrar atrofia sectorial del iris, con discoria, pupila midriática refléctica y aumento de la presión intraocular, que puede ser bastante severa, de 40 a 60 milímetros de mercurio, y de difícil manejo. Entonces, acá clínicamente en la fotografía de arriba a la izquierda, en esta, hay un ojo rojo con un poco de edema palpebral, y el edema corneal, que es lo característico, que es difuso de limbo a limbo. En la fotografía de arriba a la derecha, lo que está destacado acá es la fibrina que está en la cara anterior del lente intraocular. En la fotografía inferior izquierda hay un ojo rojo, un poco de edema de párpados, el edema de limbo a limbo, y hay hipopión, y también ya empieza a haber discoria y alteración, atrofia sectorial del iris. Y en esta fotografía lo que más destaca es la pupila midriática arrefléctica. Entonces, el problema, para hacer la situación un poco más compleja, es que si bien yo les contaba que el inicio suele ser rápido, en horas a 2 días después de la cirugía, se han descrito, sobre todo asociado al lente intraocular, presentaciones más tardías. En el estudio de Suzuki, el promedio de presentación fue de 38 días después de la cirugía, y en Miyake se reportó hasta 137 días después de la cirugía de catarata. Y lo otro es que en Suzuki se describe que hay compromiso del segmento posterior, con opacidades vítreas mínimas hasta en un 21,5% de los casos, lo que nos hace un poco más difícil el diagnóstico diferencial, como vamos a ver enseguida. Entonces, en resumen, en la clínica vamos a encontrar un paciente con visión borrosa, poco dolor o no dolor,
ojo rojo, que en general es de inicio brusco, o sea, rápido después de la cirugía, y que clínicamente va a haber un edema corneal de limbo a limbo, reacción de cámara anterior, que puede ser con las células, flare, hipopión, elevación de la presión intraocular y las alteraciones pupilares, y puede haber compromiso del segmento posterior, que se describe como opacidad vítrea mínima, y también en otros casos se han descrito edema macular cistoide. Entonces el diagnóstico es clínico, tenemos que considerar los hallazgos, lo que les hemos descrito, ¿cierto? La disminución de la agudeza visual, los cambios en la biomicroscopía, la presión intraocular, el antecedente de la cirugía, y no se va a definir el diagnóstico con los cultivos, los gram negativos. Pero vamos a tener que diferenciar esto si es que es una inflamación postoperatoria, por ejemplo, una cirugía que salió un poco difícil, que es una cirugía larga, una cirugía por una catarata traumática, un paciente que tenía uveitis previa, iriociclitis y patologías sistémicas como la artritis reumatoide, los diabéticos que también pueden tener mayor inflamación por la cirugía de catarata o cualquier cirugía de segmento anterior. Y el diagnóstico diferencial más importante que va a ser la endoftalmitis. Y la endoftalmitis postoperatoria no es tan frecuente, con una incidencia descrita de hasta 1,3%, y es una infección intraocular que afecta todas las capas internas del ojo. Vamos a encontrar células inflamatorias en la cavidad vítrea, se produce una vitreitis progresiva, inflamación intraocular marcada con pérdida de la visión. Entonces acá en la fotografía es un ojo rojo bien intenso con edema corneal, no se logra ver el fondo de ojo, o sea, no tiene rojo pupilar y mucho hipopio, en que eso también eh, es, es un diferencial de el TAS, porque si bien el hipopio no aparece rápidamente, es mucho más intenso que en TAS. En endoftalmitis postoperatoria vamos a tener factores de riesgo también. Se describe que la rotura de cápsula posterior o que se haya desplazado vitrio a la cámara anterior aumenta 7 veces el riesgo de endoftalmitis. Que la incisión corneal haya quedado filtrando o que quede hipotónico el ojo. Eso genera un efecto válvula haciendo que ingrese partículas, bacterias desde fuera del ojo hacia la cámara anterior. También factores de riesgo del huésped, que sea hombre, raza negra, edad avanzada. Y los tres últimos, diabético, inmunocomprometido y blefaritis, se ha asociado a gram negativo, o sea, endoftalmitis por gram negativo, que suelen ser de un inicio precoz, de antes de 48 horas. Entonces, ¿hay alguna manera de siempre poder diferenciar el TAS de endoftalmitis? No, no hay, pero sí tenemos algunas pistas. Clínicamente lo hemos ido esbozando un poco. El debut del TAS es antes que la endoftalmitis habitualmente. El edema palpebral del TAS es poco. En general, la endoftalmitis es mucho mayor. También la diferencia del dolor. En el TAS no hay mucho dolor, en cambio la endoftalmitis es intenso. El edema corneal, que es característico de TAS, que es de limbo a limbo, es precoz y es difuso. Y en la endoftalmitis se suele localizar en la incisión. La reacción en la cámara anterior va a ser rápida y marcada. En el TAS con hipopión, y en la endoftalmitis también va a haber hipopión y es muy marcado, pero en general avanza y evoluciona más tardíamente. La pupila va a estar conservada, reactiva en la endoftalmitis, en cambio vamos a tener cambios como discoria o una pupila midriática en el TAS. La presión intraocular, si bien inicialmente puede ser normal o baja en TAS, se suele elevar y de difícil manejo hasta 40 a 60 milímetros de mercurio posteriormente. El fondo de ojo en general lo podemos ver en TAS, a menos que tengamos opacidades vítreas, como le contaba, y en el endoftalmitis no va a ser posible. El cultivo también va a ser diferencial, pero no siempre nos ayuda porque la endoftalmitis no siempre es positivo. Y lo que sí va a ayudar clínicamente es la respuesta a los corticoides. En TAS en general suele ser rápido y es significativo. En cambio, la endoftalmitis no vamos a tener ninguna respuesta a los corticoides. Entonces, para ayudarnos al diagnóstico, aparte de la clínica, podemos hacer una ecografía en modo B, donde vamos a ver la opacidad vítrea, la vitreitis ahí ocupando la cavidad vítrea. Los cultivos, si bien el cultivo por aspiración de la cámara anterior tiene bajo rendimiento, no se sugiere
como para hacer estudio a todos los pacientes con esta sospecha. Cuando es muy alta la sospecha en endoftalmitis, en realidad conviene hacer una vitrectomía diagnóstica y terapéutica. Y el PCR, que si bien es más sensible al cultivo, nos va a ayudar a diferenciar, pero no vamos a lograr tener el antibiograma, entonces va a ser más difícil dirigir nuestro tratamiento con antibióticos. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el TAS? Ante la duda, hay que tratar la infección con los antibióticos intravítreos, antibióticos sistémicos, pero respecto al TAS, lo importante es el manejo de la respuesta inflamatoria en la cámara anterior, y para eso vamos a usar corticoides como la prednisolona al 1%, y es bien seguido, cada 1 o 2 horas se va viendo la respuesta. Estos pacientes hay que controlarlos muy seguidamente para ver cómo van respondiendo al tratamiento. Y otras opciones, la corticoide, la dexametasona. También se puede utilizar dexametasona en inyección subconjuntival cuando uno ve que no responde muy bien al tópico, a la prednisolona. Puede ser oral, y también se han descrito el uso de fibrinolíticos, de activador de plasminógeno recombinante intracameral, que ayuda a disminuir esta fibrinolisis que yo les describía, o sea, esta fibrina que se produce en cámara anterior, y que lo que produce es al final obstruir el trabéculo, produciendo presión intraocular elevada. Y los quirúrgicos se pueden utilizar como lavado de cámara anterior, retiro del lente intraocular cuando pensamos que esa es la causa del TAS, y también vitrectomía. El pronóstico depende un poco, y por eso les comentaba que hay que ir controlando de forma seguida a estos pacientes con la biomicroscopía, agudeza visual, presión intraocular, gonioscopía. Y en el leve, en general, no queda con secuela y tiene buen control de la inflamación. En el moderado va a quedar con una presión intraocular alta, y en el severo queda con un daño endotelial que es persistente, un edema corneal permanente, edema macular cistoide, sinequias periféricas y atrofia iridiana. Entonces hay que evaluar la respuesta clínica a los corticoides dentro de 6 semanas. Se describe que ese es como el punto de corte. Si es que no resuelve el edema corneal dentro de 6 semanas, hay que comenzar a considerar otro tipo de manejo. Y en esta fotografía podemos ver una paciente femenina que dentro de las 6 semanas fue respondiendo de manera favorable con el corticoide tópico. En la primera fotografía se ve bien marcada el edema corneal de limbo a limbo, y que va cediendo hasta desaparecer. Entonces las complicaciones que pueden haber, han ido esbozando en la presentación, es la falla endotelial. Como yo les comentaba, hay un compromiso del endotelio, del trabéculo y del iris principalmente. Y de las complicaciones, la descompensación corneal después de las 6 semanas, vamos a pensar que ya no respondió al corticoide y podemos considerar el trasplante endotelial. En el estudio de Kaur sugiere que este trasplante sea después de los 3 meses porque tiene menor falla al trasplante. El glaucoma secundario en general es difícil de manejar, y se produce por la inflamación del trabéculo o por la fibrina en el trabéculo, y ahí podemos usar colirios o la cirugía de glaucoma. Y el edema macular cistoide, hay evaluar los corticoides intravítreos o inyecciones también de anti-VEGF. Entonces, bueno, el Task Force o el grupo de trabajo de TAS, lo que fue descubriendo es que hay varias cosas del proceso de esterilización y de limpieza de los instrumentos quirúrgicos que se asociaban a aumento de TAS. Y era, por ejemplo, el poco volumen de enjuague de la pieza de mano y de la IA, de la reutilización de cánulas, el uso de limpiadores enzimáticos y detergentes, como yo les comentaba, baja frecuencia del recambio de agua de autoclave y el ultrasonido, el uso de agua no estéril, como enjuague final, donde ahí podemos encontrar toxinas de las bacterias gram negativas, y limpieza y esterilización de los instrumentos quirúrgicos con otras especialidades. O sea, se mezcla el instrumento en la unidad de esterilización, y eso también se asocia a mayor riesgo de TAS. Entonces, nos sugieren en la última guía del grupo de trabajo de TAS, que es de enero del 2018, que no se utilicen los detergentes enzimáticos, y para poder hacer ciclos cortos de esterilización, que sí se puede porque se disminuye el riesgo de endoftalmitis, y estaría aprobado, digamos, para poder tener un proceso rápido de esterilización entre cirugías. Irrigar las cánulas y las piezas de mano con al menos 120 ml de agua estéril,
no usar el glutaraldehído, no reutilizar el material que por fabricación está indicado que es de un uso, y también usar medicamentos o soluciones que sean seguros en cantidad y en solución. Por ejemplo, la lidocaína al 1% sin vasoconstrictor ni conservante seguro, pero la lidocaína diluida podría producir TAS porque disminuye la osmolaridad de las soluciones salinas. O la lidocaína unida a vasoconstrictores o la lidocaína al 2% también podría asociarse a TAS. También la cefuroxima, 1 miligramo en 0,1 ml es seguro, pero no mayor dosis, porque ahí hay asociado a TAS. Entonces, acá les dejo un resumen de los comités y protocolos que se centran en el estudio de TAS, donde uno también puede registrar los casos si es que hay alguna sospecha de TAS en nuestro centro. Y para finalizar, el TAS es una complicación que es poco frecuente, pero sí puede tener complicaciones graves de la cirugía de segmento anterior. Los estudios recientes han detectado que la principal causa son los procesos de limpieza y esterilización del instrumento quirúrgico, que es importante porque acá tenemos acciones de prevención. El diagnóstico es clínico y el diagnóstico diferencial de endoftalmitis no es tan fácil. Es importante que todo el equipo quirúrgico esté al tanto si es que hay un caso, porque así podemos evitar el desarrollo de brotes. Eso tenía para comentarles por hoy. Muchas gracias.